mis tan amigos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Qué gusto, me alegra muchísimo tenerlos conmigo. Y hoy hablaremos, pues pónganse muy buzos, de cómo dejar de ser la víctima de nuestra vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Tan Amigos con Isa García. No es que la vida sea fácil, pero hay gente que a las 3 pinceladas de sufrimiento hace de la victimez un modus operandi. Unos deciden hacer algo para dejar de serlo y otros, pues no. ¿Eres de esos? ¿Eres de esas acaso? Pregúntome yo. Podemos hacernos la víctima en todos los aspectos de nuestras vidas o solo en algunos. Por ejemplo, puedes victimizarte con tu familia, pero estar en otro canal con tu pareja, dependiendo de nuestro rol de vida. Vamos a ver distintos victimarios. Lo que es verdad y debes saber, si eres una persona que todavía no decide dejar de ser víctima, es que, a la larga, hacerte la víctima no te va a conseguir lo que quieres. Pero si decides responsabilizarte de tus actos y tomar las riendas de tu vida, sí. No tengas miedo de atreverte a cambiar. Tu yo del futuro, ten por seguro que te lo agradecerá. Posicionarse como víctima abarca un gran espectro de acciones con diferente intensidad, frecuencia y perversidad. Hay quienes son corderitos inofensivos que miran la vida con cierto pesimismo y desazón, mientras otros son verdaderos casos patológicos que exageran sus desgracias a través de la cultura de la queja, la culpabilización y la manipulación. Hasta aquí quiero preguntarte, ¿te identificas con estos ejemplos? ¿Identificas a alguien a tu alrededor con estas características? Es muy importante para mí no señalar absolutamente a nadie de manera negativa, sino por lo contrario, abrir conciencia para vivir de otra manera que no está peleada con el ser y querer disfrutar la vida. Basta de vivir en quejas constantes, ir lamentándose y buscando consuelo a diestra y siniestra, porque según tú, ellos o incluso yo, en un momento de mi vida dije, no se puede hacer nada más para cambiar estas circunstancias terribles de la vida. El sufrimiento constante para una persona que se va por la vida de víctima genera cierto placer, ¿sabes? Pues nos brinda un rol protagónico ante los demás y nos hace merecedores de escucha, comprensión y compasión. Ay, este tema de la victimez es todo un tema. Quiero compartirte que, pues, en muchos aspectos de mi vida, aprendí a través de ver a mi mamá que era admirada por todo lo que sufría. Es por lo que yo aprendí a vivir mi rol de víctima. Solo que no sabía todo de lo que me estaba yo perdiendo. El ser víctima significa el querer la admiración de los demás para que te rescaten. El poder ser un foco de atención, ser una líder o un líder, que me va a doler la palabra que voy a decir, pero eso es lo que yo ocasionaba antes. Ese liderazgo que yo manejaba como víctima, la admiración que me tenían era a través de la lástima. Y sabes, me dolía mucho cuando me decían, Isa, te admiramos tanto, eres tan luchona, siempre le echas ganas a todos, siempre estás pendiente, siempre estás trabajando. Y hoy me doy cuenta, y sé que voy a decir otra frase muy fuerte, porque después fui descubriendo que era Isa siempre tan luchona y siempre tan jodida, ¿no? Porque mientras yo decidiera ser víctima, tengo que saber que una de las características principales de una víctima adicta a esa victimez es precisamente no poder hacer nada por uno. Porque en el momento que dejas de hacer eso, dejas de ser víctima.
Entonces, para mí el llorar, para mí el culpar, detrás y el fondo y la raíz de la victimez es la falta de valor de tomar la responsabilidad de tu vida. Es cuando decides, en este caso yo, Isabel, decidí estancarme en un proceso de pensamientos de mi vida, de echarle la culpa a mi papá por haberse ido cuando yo tenía 7 años, de todo lo que me ocurriera, de todo. Y entonces, ya cuando yo tenía 35 años, 37, que decido divorciarme con mi hija, al verme realmente yo durmiendo en el suelo, mi hija así con su cama, yo siendo muy miserable conmigo misma, porque quien es víctima tiene que ser miserable consigo mismo. Y estar esperando a ver quién nos rescata. En ese momento hubo una vocecita que llegó a mí, que hoy sé que es mi intuición, que me dijo: te cae que desde hace 30 años que se fue tu papá y él tiene la culpa por estar viviendo lo que estás viviendo y de la manera que estás viviendo. En ese momento lloré mucho, pero en ese momento esa vocecita también me dijo: si quieres, puedes cambiar la vida. Y es cuando empiezo a buscar libros, empiezo a buscar mentores, psicólogos, guías espirituales, pagar mis coaching, porque dije, no sé de qué otra manera se vive, porque como vuelvo a repetir, yo había visto a mi mamá siempre estar sufriendo por la partida de mi padre. Mi madre siempre estuvo a cargo de nosotros, luego lo operaron, le quitaron muchos órganos a mi madre por el sobreesfuerzo que hizo para sacarnos adelante. Siempre vi a mis hermanos estar trabaja y trabaja para sacar a 8 hermanos adelante. La casa muy abandonada, porque pues todos salíamos. Estaba yo siempre a cargo de mis abuelos maternos. Y entonces te fijas, y aparte ya si has escuchado otros podcasts míos, el haber nacido con piernas chuecas, o sea, si tú te fijas, o sea, llegó un momento en que dije, no es posible que todo el tiempo mi historia, mi vida, tenga yo la admiración de los demás de, ¿y ahora qué le pasará a Isabel? ¿Y ahora qué batalla está sufriendo Isabel? Porque una cosa es que tengas una batalla y la superes y la conquistes, pero mi adicción era de qué manera me quedo atorada y quiero que vean todos cómo me hacen sufrir los demás. Entonces, la victimez también es una adicción. El hacerte la víctima, ¿sí? El que todo el tiempo quieras que alguien te rescate, que porque tú no tuviste a tu papá, entonces tú vas a tener el mejor pretexto para abusar de otras personas cuando te hacen un favor, cuando te prestan dinero, cuando te ofrecen su amistad, cuando estás llora y llora y llora, o de repente dices, pero a mí nadie me ha hecho daño, y entonces buscas más esa empatía de la gente de decir, wow, y todavía Isa defiende a todos. Esto fue aprendido de mi parte, quise así aprender el ver cómo había reaccionado mi familia ante la pérdida de mi padre. Y el ver que ni siquiera me había dado cuenta que esas piernas chuecas ya no eran chuecas, que ya había podido hacer deporte, que ya estaban derechas mis piernas. El día que yo decidí transformar mi vida y decir, estoy harta de ser miserable conmigo misma, estoy harta de detenerle el camino a mi hija, estoy harta de que nunca me alcance el dinero, estoy harta de siempre tener los mismos zapatos rotos, de siempre ver que la gente estaba conmigo, pero finalmente cada quien se iba con su familia, cada quien iba y tenía otro proceso de trabajo, y yo seguía en mi propia victimez, en ese sobrepeso, en esa carencia de salud física, en esa carencia económica. Llegó el momento en que yo decidí quitarme ese traje. Yo les digo en algunas conferencias, decidí ya no más ser Marga López, ya no más trofeos de Marga López, porque te tengo una noticia. Cuando tú eres víctima, vas bajando tu energía vital, la bajas, te vas metiendo en un túnel en donde dije, si yo sigo con un trofeo más de Marga López, me estoy perdiendo de cosas de la vida. Aunque en mi infancia y en mi adolescencia había habido muchas carencias, había algo en mi corazón y que a veces sentía yo culpa por querer tener una vida más holgada, una vida de abundancia, una vida que yo no sabía cómo relacionarme con el dinero. Cuando tú eres adicto a la victimez, tienes que vivir jodido,
Aunque tengas cualidades, aunque tengas estudios, aunque tengas una profesión, aunque haya amigos que te quieren ayudar, aunque hay gente que está ahí apoyándote, vas a acabar traicionándote y traicionando a esa persona. ¿Por qué? Porque tú quieres que la gente te rescate. Es así como un día esa vocecita me dijo: haz lo que tengas que hacer, pero muévete del lugar. Suelta ese traje de victimez, ve de qué fue maestra la victimez y empieza a vivir con el sentido de vida que tú quieras darle ahora a tu vida. Empieza a ser protagonista de tu vida. De ahí es que yo les digo a todos ustedes, un día yo decidí, y ahora te pregunto a ti, un día decidí si yo quería seguir siendo víctima de mi historia o protagonista de mi vida. Y para ser protagonista y para la felicidad y para la alegría y para el dinero y para los amigos y para tener días de fiesta, se necesita la valentía, y una víctima no puede ser valiente. Lo que envuelve a una víctima es la cobardía. Y vuelvo a repetir, cuando somos adictos a la victimez, a la queja, al chantaje, al nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, a eso me estoy refiriendo. Porque ahorita también te voy a ir diciendo que fue una etapa en mi vida en donde se deformó la realidad para mí. Lo viví de manera que no asumí el hacerme cargo de mi vida. Eso es lo que hay detrás de una víctima. No quiero hacerme responsable de mi vida y entonces he hecho culpas o estoy buscando quien me rescata. Pues el objetivo fue acomodar la realidad a la versión pesimista e incluso todos a tu alrededor lidian con ello y creo que no es una forma justa para nadie el vivir así, ni contigo mismo, tú mismo, ni los demás contigo. Al momento de este podcast te has preguntado, ¿y si soy yo la persona que actúa como víctima? Bueno, pues quiero decir que la estrategia de victimización como herramienta para llamar la atención, recibir amor y ser comprendido, tiende a funcionar un tiempo breve, pero se agota rápido. La gente acaba harta de ti. No puedes dedicarte a culpar a tus padres, a la economía, al destino, de lo que pasa, al presidente, a todos. Todos tienen la culpa de tu realidad, de tu cosecha. Si te muestras como víctima de tus circunstancias, puedes dar lástima, pero luego coraje y al final resultar poco interesante. Hoy te invito a transformar tu vida conmigo. ¿Cómo comenzar? Nosotros contamos con diferentes herramientas en línea donde te acompañamos en este proceso. ¿Cómo soltar la victimez? Te invito a seguir escuchando esta serie de podcasts para sacar la mejor versión de ti mismo. Asimismo, si tu caso es al revés, si tú te rodeas de personas que avientan culpas por todos lados, que tienen una habilidad especial, por no decir sobrevigilante y paranoica, de culpar a las personas de sus males y desgracias, te has preguntado, ¿por qué te rodeas de gente así? ¿O has aprendido a poner límites correctos? Este tema es algo largo y complejo. Te invito a realizar tus preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter, @tanamigos, ahí estaré respondiendo de manera activa. De inicio, te puedo decir que la respuesta a las anteriores preguntas sería reconocer y distinguir a quienes sí viven abuso o maltrato de quienes lo simulan o proclaman. Porque hay que decir, hay momentos en que hay gente que es víctima de otros, pero son momentos. Cuando ya es un estilo de vida, ya estamos hablando de otras cosas. Sin minimizar los sufrimientos que sí pudiera vivir un victimista, sin minimizar ese dolor, ¿saben? Identificar que su estrategia de solución es justo la postura de ¿cuánto sufro? Todos contra mí. Y sí es posible alejarte o si no establecer límites claros. Pero, ¿qué hay detrás de alguien que se hace la víctima? Bueno, pues un poquito recordando lo que te platiqué de lo que para mí era una adicción al masoquismo y a la victimez, pues por encima todos pensaron en aquel momento que era alguien a quien le gustaba sufrir o que lo hacía nada más por maldad o manipular al otro. Hoy entiendo que en ese momento, si bien es cierto que hay una forma de manipulación al hacerse la víctima y despertar lástima, en general no se hace para sacar ventaja del otro,
sino para evitar una posible agresión u obtener algo que de otra manera no me sentía capaz de obtener o merecer. Esto da vergüenza, ¿saben? Pero es la verdad, lo que hay detrás de esa fórmula de sentir ganancias a través de hacerme víctima. Quiero también compartirte, ya casi estamos llegando al final de este episodio, y quiero compartirte precisamente que si hay algo que te puede como poner en alerta de saber si estás siendo adicto a esa victimez, es porque una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor es un sentimiento legítimo. El dolor es si alguien me traiciona, si perdí a mi papá, si miles de cosas. Yo tengo derecho a llorarlo. Pero cuando yo evito sentir el dolor, lo voy a hacer un sufrimiento. El dolor es algo que está presente en nuestra vida para liberarnos, aprender a sacar otras situaciones de nuestro sentimiento, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es ir todos los días por tu gotero y recordar a esa persona o ver a quién le vas a echar la culpa para que así tú puedas salir ilesa de hacerte responsable de la situación. Pero ¿sabes qué? Si no aceptas la responsabilidad de lo que has sembrado y por eso estás cosechando hoy lo que tienes de cosecha, también te estás perdiendo la oportunidad de asumir que puedes construir la felicidad que tú quieres, construir el camino que tú quieres y para los que te rodean. Y también aquí, para todas las personas que acompañan a gente que es muy víctima, es porque también hay algo de ti en ese sufrimiento que te sientes identificado y que tú no puedes sanar hasta que no pones un alto y no te alejas o pones límites o hablas con tu pareja o hablas con tus hijos o hablas con tu mamá o hablas con tu papá o con ese trabajo en donde se da ese círculo vicioso, ese círculo de codependencia de yo te hago y tú eres la víctima. Realmente todos estos temas siempre queremos tratarlos con mucho respeto y por eso hablo desde muchos temas que yo he vivido y he sido protagonista de esos temas, pero que realmente un día la vida me dijo, ¿quieres transformar tu vida? ¿Quieres tener otro estilo de amigos? ¿Quieres tener otro estilo de vida? Vivir diferente, en otra casa, que tu hija pudiera, en mi caso, ya no negarle el ir al cine, ya no negarle el comprar ropa nueva, el no estar siempre en deudas, tenía que dejar de ser víctima. Por lo tanto, yo te invito, si es posible hacerlo, tenemos en todas nuestras redes sociales temas gratuitos en donde tú puedes seguirnos en nuestros podcasts, puedes seguirnos en @tanamigos, en @isalifetraining, a través de todas las redes sociales. Ahí identifícanos, vete ayudando, pero también puedes estarte entrenando conmigo en todo lo que vamos mencionando, en todo lo que es coaching individual, coaching por Zoom. Después de casi 4 años, es que viene un entrenamiento en vivo en donde vamos a abrazar nuestra alma. Va a ser de fin de semana, lo voy a volver a abrir, estarte muy pendiente y pues bueno, recuerda, tú decides ser el víctima de tu historia o vas a ser él y la protagonista de tu vida, lleno de esos sueños, de esos éxitos, aprendiendo de los fracasos, aprendiendo de los errores, de esas traiciones, pero siempre viendo hacia adelante, viendo hacia la vida, viendo hacia subir tu energía vital. Y pues muchísimas gracias, no olvides que cada miércoles es que sale un nuevo episodio de podcast. Compártenos con tus amigos, con quien tú quieras, compártenos para que cada día seamos una comunidad más grande y encuéntranos en nuestras redes de @tanamigos. Recuerda que la raíz y la razón por qué surge Tan Amigos es porque en @isalifetraining es un espacio para ti, para abrir conciencia y aclarar tus dudas. Y hoy, tú querido Tan Amigo, tú precisamente, ¿de qué te das cuenta? Bye bye.